Un saludo a todos los amigos y hermanos y los participantes de esta novena cumbre de las Américas. Es un honor poder saludarles desde aquí, desde el cautiverio. Cuba es un campo de concentración. Nunca se me olvida que cuando estaba en el mundo siendo un hombre adicto a las drogas, un hombre adicto a los vicios, con una vida de pecado, jamás tuve un solo problema con la policía política ni con la seguridad del Estado. Desde que me convertí a Cristo, comencé a ser tratado como todo un criminal en este país. Nuestro ministerio ha sido un ministerio que ha traído beneficio en todas las áreas para todo aquel que ha creído y se ha convertido al Señor. Fundamos esta iglesia y el régimen, a causa del crecimiento y el impacto que ha tenido dentro de la nación de Cuba, nos ha demolido 2 veces nuestra casa y nuestro templo. En el año 2007 fue la primera demolición. Fuimos expulsados, lanzados a la calle, mi familia y yo, y la iglesia quedó sin sus bienes y su tierra, que fue demolida y decomisado todos los bienes de la iglesia. En el 2016 igual, demolieron, entraron los bulldozers, secuestraron a mi familia, más de 200 líderes y pastores fueron detenidos y fueron abusados físicamente. Tenemos jóvenes que fueron desmayados a golpe y la iglesia volvió a quedarse sin templo, sin bienes, y nosotros nos volvimos a quedar sin casa, lanzado a la calle hasta el día de hoy, sin ser repuesta ninguna de las propiedades y los bienes que nos quitaron. Libertad religiosa en Cuba es un delito castigado cuando levanta la voz y le exige. Es una condena que te pone a ser violentado, a ser atacado, a ser encerrado y a ser castigado de la manera más cruel, como lo están siendo muchos pastores en la isla en este momento, como el apóstol Mario Jorge Travieso, que desde hace ya casi 3 años ha sido castigado con persecución, con demolición y con la imposibilidad de poder salir de la nación. El apóstol Tony, como le decimos cariñosamente, que tampoco puede salir de la nación. Tenemos también a otros pastores como Juan Carlos, que tuvo 1 año en prisión producto a las celebraciones públicas que daban. Así, de esta manera, muchos pastores como el pastor Rosales, que ha sido sentenciado a 7 años de prisión por causa de levantar la voz y pedir libertad. Pedimos a todos los órganos internacionales que puedan tomar una posición donde Cuba le sea exigida que respete los derechos humanos, que respete la libertad religiosa y que le traiga al pueblo cubano y le entregue al pueblo cubano su libertad. Les bendigo. Desde Santiago de Cuba le habla el pastor Alain Toledano. Mi nombre es Hadniel Pérez, soy pastor en Cuba y presidente nacional del Seminario Bíblico William Carey, el cual se encuentra en La Habana, Cuba. Desde pequeño vengo viendo todas las persecuciones que le han hecho a mi padre, Daniel Josué Pérez Naranjo, quien es el coordinador nacional de las Iglesias Bautistas Misión Veriana, el cual en el año 1999, el 2002, le decomisaron alrededor de 14 o 15 casas que eran iglesias, casas cultos, y desalojaron a los pastores enviándolos a la calle con niños y con todo. Después, en el transcurso del tiempo, en el 2006, nosotros fuimos a pastorear a Velasco, en el cual también intentaron quitarnos la casa a mi esposo y a mí. Lo que terminaron haciendo fue que entonces en el curso 2011-2012 a mi esposa no la dejaron graduarse de doctora, ni a mí tampoco me dejaron graduarme en el mismo año de licenciado en inglés, lo cual estábamos estudiando. Solamente nos faltaron el último examen a los 2. Nos tuvimos que mudar para La Habana entonces por la cuestión del seminario y todo esto. Y en La Habana eso fue también un desastre. En menos de 2 meses nos citaron más de 15 veces, donde me llevaban para la policía, donde después a mis hijos los hacían firmar actas para tratar de llevarlos para escuelas de menores. Me llevaban a la policía y me intimidaban con hacerle daño a mis hijos. A mi esposa también varias veces le estuvieron metiendo miedo y nos llamaban desde números privados,
de que nos podían pasar cosas. Una noche iba en el carro y un carro blanco detrás de nosotros intentó sacarme de la carretera y tuvimos un accidente en nuestro carro. Gracias a Dios que nos cuidó en todo momento, pero estas son las cosas que se hacen en Cuba. Hoy por hoy vemos que está preso el pastor Lorenzo Rosales, el cual también pedimos liberación para él, y muchos otros cristianos que han sido regulados y no los dejan salir del país. Por todas estas razones fue que tuve que coger a toda mi familia y tuvimos que salir huyendo del país. Así que le pedimos a ustedes que nos ayuden a que otros pastores que todavía están en Cuba y otras personas también que están defendiendo los derechos humanos y todo, sabemos que están en grande peligro en Cuba. Así que les pedimos a todos ustedes que nos ayuden en todos estos reclamos. Muchas gracias. Buenas, soy el pastor Carlos Sebastián, soy un pastor cubano. Actualmente estoy en los Estados Unidos, pero he hecho toda mi vida en Cuba. Fui pastor, por más de 28 años he servido a Dios en Cuba y 20 de ellos como pastor de la Convención Bautista de Cuba Occidental. En Cuba sufrí persecución por mis ideas religiosas y por mis conceptos de libertad. El gobierno de Cuba continuamente me estuvo en los últimos 20 años sometiendo a persecución. Todo comenzó con mi pastorado en Yaguajay. El templo de la iglesia estuvo perdido por 20 años por una mala justicia impartida por el gobierno de Cuba a favor de un grupo minoritario que era a favor del gobierno y que le dio derechos sobre la propiedad. Nosotros estuvimos allí, luchamos mucho por recuperar esa propiedad desde el punto de vista legal, pero a partir de ese momento me catalogaron como un contrarrevolucionario, como una persona no grata, y a partir de ahí empecé a sufrir la persecución. Estaciones de policía, amenazado por la seguridad del Estado, empezaron también una especie de monitoreo alrededor de mí, amenaza a personas cercanas, a mi familia, a mí mismo, amenazaron a mis hijos también. Pero además que esto, también todos mis sermones en los últimos años, donde yo he denunciado la falta de libertad religiosa, la falta de libertad política en Cuba, la falta de justicia para la nación cubana. Y estamos invitándoles a ustedes a orar por Cuba y ayudar a los pastores cubanos que sufren persecución. Que Dios les bendiga.